Buenos ¿Qué días, tal? profe. Buenos días. Buenos días, profe. Excelente. Qué Buenos bueno que días, están. profe. Buenos días, Imanol, Isabel, Eduardo. Vamos a hacer el pase de lista así, observando sus pantallas. Saben que tienen que encender sus cámaras. No se les olvide lo que ya acordamos. Entonces tenemos a Martínez García de Sebelia, Hernández, Salas, Emiliano, tenemos a Yasmín Santiago, Nara Hernández. Vázquez, Swing, López, Dávila, Sonia, Rojas. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Las grabaciones de la clase, ¿dónde se están guardando? Las estoy ahorita guardando en la nube. Estoy tuve unas broncas el fin de semana para poderlas pasar a YouTube. En eso estoy. Espero tenerlo en esta semana. Resolver eso para que estén disponibles para ustedes. Vamos a poner en un canal de YouTube. Entonces, en eso estoy. Muchas gracias. Sí, sí, ya para que dispongan de ellas y no tengan problemas de ese tipo. Ayer hablé con el técnico, me dijo que hoy me resolvía eso, entonces a lo mejor en el transcurso del día empiezo a subir todo para que ya quede eso. Ok, 22. Sánchez. Ya está. Ok. Bueno, estoy buscando a ver si está, no ha llegado Marco, ¿verdad? Karen Itzel Buclón. De la Rosa Solís, Karen Sinaí. Ya había Víctor Solís Contreras. José Manuel. Estoy buscando a Mauricio, Tania, Brian, José Guadalupe, Sales Martínez, Salinas, sí está. López Pérez, Josefa, Pacheco Tavira, Ramírez García, Ricardo, no los veo. Torres Gordillo, Vázquez Ventura,
No los veo. Los demás están presentes. Profe, yo Bien. apenas entré. Una pregunta, profe. Bueno, mi compañera Josefa no se va a poder conectar porque su internet pues está fallando y y la luz de su casa también le está fallando. Ok, bueno, gracias por el aviso. Sí, ya, Mauricio, ya te puse aquí la asistencia. Muy bien. Vamos a ver, en la medida del avance se van incorporando los demás compañeros. Sí, espero hoy mismo, en el transcurso del día de hoy o tarde noche, a ver si ya puedo lograr hacer el pase de esto de las grabaciones. Yo los grabo en la nube, en el Zoom, dentro de mi cuenta, y luego ya de ahí las puedo bajar y subirlos al canal, pero hay que hacer una conversión ahí de acuerdo al formato que se graban. Entonces en ese impasse estoy. Al parecer es algo sencillo. En cuanto lo resuelva, pueda yo tener ya esto en el canal. Y a ustedes ya va a ser privado, no va a ser público todavía. Entonces, para que pues ustedes puedan verlos ahí y usarlos cuantas veces sea necesario. El otro aviso es que, bueno, ya se dieron cuenta ahí que lo que les había comentado de que había que tener la reunión esta del sindicato para que de alguna manera tomaran decisiones la asamblea en función de la propuesta que hizo la rectoría. Se hizo la asamblea, no aceptaron la propuesta y pues esto continúa. Ayer tuvieron reunión en Ciudad de México y al parecer los del sindicato tuvieron problemas para llegar por la cuestión de los vuelos, lo cual es normal. Es ya una práctica común de que cuando a veces sales y tienes problemas ahí con los vuelos, pues es entendible que esas cosas ocurran. Entonces, el caso es que no se pudieron reunir. Y como quiere decir, una reunión a distancia y de cualquier forma la postura era la misma. Entonces, pues esto continúa. La administración o el rector dijo que hasta que se pudieran reunir hasta el viernes, cuando se pueden reunir antes. Bueno, el caso es que seguimos en la misma situación. Entonces, yo veo complicado que ustedes puedan regresar. Vamos a ver qué se resuelve. Es generalmente una semana que ustedes tendrían que estar aquí después de que se levante. Ya vamos muy cerca de casi a mitad del mes de octubre y después si ustedes regresaran a los veintitantos de octubre, pues nada más sería estar una semana, un mes en clases, del veintitantos de octubre al veintitantos de noviembre, y luego ya empezarían ese es el calendario normal, ¿verdad? Pero tendríamos que a lo mejor ajustar ese calendario para poder cubrir pues, prácticas, salidas a campo, etcétera, ¿verdad? Pero pues, no sé qué es lo que se vaya a decidir. Entonces, pues seguimos igual. Echarle ganas, jóvenes, no nos queda más que eso, ¿no? Ya les envié los documentos que ustedes entregaron como avance. Hay áreas de oportunidad y áreas que se tienen que eh, superar y trabajar. Vamos a comentarlas para que tengan ustedes ahí y tomen en cuenta qué es lo que se está evaluando y qué es lo que se está considerando, ¿verdad? Y qué más. Nada más es eso. Creo que ustedes ya les he enviado, como quiera se los voy a volver a enviar ahí en el WhatsApp, el esquema para elaborar el documento. Vamos a poner unos minutos en esto para sacar de dudas y resolver dudas y dejar esto ya
más aclarado, o como decimos a veces, planchado, que quede planchadito, lisito, sin arrugas, y podamos continuar con la construcción de este documento que es esencial para su evaluación. Dice Pacheco Daniel que está batallando con la... Ok, buenos días, Gabriel. Estoy leyendo aquí en el WhatsApp. Igual que Daniel tiene problemas, igual que Ricardo tiene problemas. Bueno, pues necesitan buscar la forma de resolver esos detalles. Esto ya vamos a prácticamente a concluir el semestre en este esquema. Entonces, pues más vale que lo resuelvan a la brevedad, porque ¿qué pasó? Se fue. Ok, pues nada más. Que ya les pasé ahí por WhatsApp recordarles esa estructura. Ahorita lo vamos a comentar más ampliamente. Sí, Luz, tienes la mano levantada. Una pregunta de Luz, a ver, adelante. Es que le iba a comentar por lo mismo de la conexión. Para la siguiente semana yo me voy a mi casa, y ahí sí no hay señal y tengo que ir ahora sí que al cerro. Entonces sí me voy a estar conectando un poquito, no sé, más tarde. No creo que vaya a tardar mucho, pero igual sí se va mucho la señal. Pues sí, van a tener que hacer circo, maroma y teatro, luego decimos eso, para resolver esa situación y pues resuélvanlo. Hay que ser creativos, hay que ser innovadores y necesitan, es una experiencia, tenemos que aprender de ella e intentar empezar ya a generar aprendizajes y resolver de alguna forma. A lo mejor no va a ser la única vez que ocurra esto en su vida, no en la Narro, espero que sea la única y última vez que ocurra en la Narro mientras están ustedes, pero en su vida pudiera haber otras situaciones futuras, entonces pues, hay que echarle ingenio para resolver este tipo de cosas y no estar teniendo broncas en las conexiones y demás. Dice Arbey, buenos días, profe, apenas me conecté porque estaba muy débil mi señal. Ok, bien, voy a, en comentarios generales, así sin todavía no haber muchos detalles, creo que entendieron la idea del proyecto, creo que todos están ya enfocados en generar este documento. Hay que continuar con los proyectos de una u otra forma. Hay que seguir recabando datos de para esos proyectos, seguir midiendo. Sí hay algunas cosas que aclarar en términos de la estructura, en términos de la redacción, pero en general creo que están operando bajo las circunstancias en que estamos y en ese sentido, pues decirles que es un gran esfuerzo el que están haciendo y un buen trabajo el que están haciendo. Hay que mejorarlo y ahí se está viendo precisamente en las evaluaciones. Es entendible que pues obviamente no tenían todo completo, sin embargo sí hay avance. En algunos casos hay revisar algunas cosas que hay que aclarar. A lo mejor es la primera vez que les piden un proyecto de este tipo y peor en estas circunstancias, entonces no hay bronca, podemos ir, de eso se trata, dicen por ahí que cómo aprendo, pues echando a perder, ¿verdad? Y no hay otra manera que sobre el error generar la experiencia y generar el aprendizaje y sobre eso construyo mi aprendizaje, ¿no? A partir de esa experiencia.
Entonces, voy a retroalimentar algunos aspectos en lo general y luego voy a hacer a lo mejor algunos casos, ejemplos, voy a puntualizar en algunos aspectos para algunos de los proyectos. Y va a ser desde la parte de la estructura general como de los contenidos, o sea, la forma, se dice la forma y el fondo, ¿no? Entonces, en términos de la estructura, sería la forma y el fondo sería el contenido. Luego les comento a los alumnos que a veces la forma se refiere precisamente al esqueleto, la estructura ósea, y el contenido, pues es todos si lo hacemos una analogía hacia el organismo humano, pues todos los demás partes del cuerpo, como son los órganos internos y los sistemas, ¿verdad? Circulatorio y cardiovascular y digestivo y demás, pues esos son el contenido, ¿no? La parte esencial. Y hay una parte, bueno, pues que es el cerebro del documento, donde está la esencia, donde está la hipótesis, donde está el sentido del documento, ¿no? Y es el que orienta el documento en toda su estructura, en toda su forma y su contenido. Entonces, vamos por esa parte. No quiero poner mucho tiempo, quiero terminar la última parte de la presentación de tallo. Quería terminarlo la vez pasada, pero no alcanzó. Entonces vamos a tratar de que el día de hoy para próximo jueves ya cambiar de tema para avanzarle, ¿verdad? Bien, déjenme compartir la pantalla. Si hay alguna pregunta, no sé si han tenido oportunidad de revisar sus documentos. Podemos hacer aclaraciones que sean pertinentes directamente con los documentos, pero sí necesito iniciar con esta parte general, ¿no? Básicamente la estructura se habla de una introducción de unos materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, recomendaciones. En el caso de la introducción, lo comentamos en un momento a principios del semestre, a lo mejor fue muy rápido, pero ¿qué es lo que esos incisos A, B, C y D son lo que es el contenido de esa sección? No necesariamente se tiene que poner esa estructura que digas, aquí está el planteamiento del problema, aquí está la identificación. Más bien lo que se busca es que esos elementos estén presentes en la introducción, que en el momento en que se redacta y que se redacta en prosa, esté y se pueda identificar el problema, esté descrito el problema, estén los elementos, esté formulado el problema. O sea, el por qué necesitamos hacer un estudio sobre yemas o por qué necesitamos hacer un estudio sobre crecimiento radicular con inoculados con micorrizas, o el por qué necesitamos hacer un estudio sobre dendrocronología de los anillos de los árboles. ¿Por qué necesitamos hacer el estudio? Entonces, eso es la parte de la pregunta de decir, oye, ¿por qué y para qué? Esa es parte de decir el planteamiento del problema. Entonces, más allá de que podamos de poner cada sección así separado, no es necesario, no es el propósito, pero lo que se busca es que esté presente eso. O sea, que esté presente cómo se describe el problema, cuál es la relevancia de producir planta con suficiente sistema radicular y el efecto de las micorrizas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué necesitamos eso? Bueno, porque necesitamos incrementar la sobrevivencia de las reforestaciones, de las plantaciones. Necesitamos incrementar esto y bueno, entonces hay que regresarse al vivero y en el vivero hacer una producción de planta que permita eh, este éxito en la sobrevivencia de las
especies y de los individuos en el sitio de plantación o de reforestación. Entonces, es por ahí donde se justifica el problema y es por ahí donde se está identificando el problema. Entonces dices, efectivamente, pues ha habido tantas reforestaciones de las cuales se reportan pues muy baja sobrevivencia y por lo tanto pues necesitamos diseñar una planta que lleve suficientes atributos morfológicos para que pueda sobrevivir en campo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está de alguna manera tratando de identificar el problema. ¿Por qué describir el crecimiento de yemas? Bueno, pues porque casi no se conoce eso. Una de las razones fundamentales es pues falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces hay que identificar ese problema, describirlo, ¿verdad? Y luego, bueno, si estoy hablando de micorrizas, estoy hablando de yemas, estoy hablando de anillos de crecimiento, pues necesito dar información de conocimiento, el estado del arte, así se dice, el estado del arte sobre el tema, ¿verdad? ¿Qué se dice sobre micorrizas? ¿Quién las inventó? ¿Quién las descubrió? ¿Cuáles son la forma en que funciona el mecanismo? ¿Cómo se asocian con las raíces? Etcétera. ¿Qué pasa con el tema de las yemas? ¿En dónde se encuentran las yemas? ¿Cuál es su función? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué aspectos o qué factores afectan a las yemas? ¿Qué sucede con las raíces? ¿Qué sucede con el tema de los anillos de crecimiento, su conexión con cuestiones de temperatura, de precipitación? Entonces, ahí en la delimitación del tema y el marco teórico, que de alguna manera van de la mano, pues es toda esta parte de revisar el conocimiento, qué tanto conocemos de esto, qué tanto sabemos de esto, cuáles son los alcances, qué es lo que se ha encontrado. O sea, es una revisión, no digamos, sumamente profunda y de pedirles ahí que hagan 50 páginas o 50 cuartillas no, o sea, es lo suficiente para de alguna manera que el lector entienda el marco teórico y da soporte a solucionar el problema, ¿verdad? O la idea del problema. O sea, no se requiere muchísima información, pero sí lo suficiente, ¿verdad? Para darle soporte. ¿Cómo voy a saber cuánto es suficiente? Pues en la medida en que yo tenga claridad de cuál es el problema y obviamente delimitando el tema, pues tengo que dar información básica, antecedentes, ¿verdad? Que dé el soporte a esta intención de resolver este problema con este proyecto. Entonces, esa es prácticamente la explicación de los incisos A, B y C. Y obviamente, todo esto, pues llegamos al meollo del asunto, que son los objetivos y las hipótesis. Entonces, puede haber objetivos generales, puede haber objetivos específicos, las hipótesis y en las hipótesis, pues las variables con las cuales ustedes van a probar esas hipótesis, ¿verdad? Generalmente lo que hacemos es escribir la hipótesis nula. No hay necesidad de escribir la hipótesis alternante. ¿Por qué? Porque la hipótesis alternante es la contraria de la hipótesis nula. Entonces, si escribimos la hipótesis nula, es más que suficiente. Es un poco redundante escribir la hipótesis alternante cuando ya tienes redactada la hipótesis nula. Entonces, se entiende que la hipótesis alternante es contraria a la hipótesis nula. ¿Ok? Preguntas o comentarios al respecto de esta parte de la introducción. ¿Cuánto tiene que ser la introducción en tamaño? Es flexible. No hay un parámetro de que digas, Eladio nos pidió 20 cuartillas de introducción. No, es el esquema es en función o la cantidad es en función al equilibrio de los contenidos. Si yo en una cuartilla planteo el problema y luego en 2 o 3 cuartillas planteo el conocimiento básico, ¿verdad? Pues entonces en 4 o 5 cuartillas tengo mi introducción.
que ya al final de la introducción, pues van los objetivos y las hipótesis, ¿verdad? Entonces, es cuestión de encontrar un equilibrio, de plantear, obviamente, de lo general a lo particular. Si estoy hablando de, déjenme sacar acá los temas, porque acá estaban. Crecimiento de yemas, simbiosis, crecimiento inicial de plántulas, anillo, crecimiento de raíz, acículas. Si estamos hablando de este tipo de cosas, micorrizas, pues crecimiento inicial en plántulas, ¿verdad? Entonces tengo que hablar precisamente de la importancia de la plántula. Fíjense, otro ahorita que me acuerdo que estoy viendo los nombres de las especies. El enfoque no es la especie, ¿verdad? Porque ninguno de los trabajos aquí es sobre taxonomía de las especies. ¿Sí estamos? Si fuera el enfoque la especie, entonces tendría que, pues, hablar de la especie y detallar muchos aspectos de la especie. ¿Sí estamos? Yo estoy usando a la especie como el medio para qué, para estudiar el crecimiento inicial de plántulas, o bien la simbiosis de crecimiento de micorrizas, o bien los anillos de crecimiento, o el crecimiento de raíces, o el desarrollo de acículas, etcétera. ¿Sí estamos? O sea, abusados, no se pierdan. El enfoque en este caso, por ejemplo, desarrollo de acículas, pues es precisamente el desarrollo de acículas, ¿sí? Son las acículas. Ese es el crecimiento de raíz en Pinus teocote. Ah, bueno, pues entonces es la raíz, el enfoque. Que utilice a Pinus teocote, que utilice a Pseudosuga, que utilice a Pinus embroides, que utilice a Cupressus pervides, etcétera, eso ya es de alguna manera, una parte secundaria. El enfoque no es la especie. El enfoque es el mecanismo de los anillos de crecimiento, el mecanismo, la funcionalidad de las micorrizas con las raíces, la manera, el mecanismo y el proceso de desarrollo de las acículas, etcétera. ¿Sí estamos? Entonces, no se metan en esa parte. Sí, Luz, una pregunta. Como menciona, bueno, nosotros en el proyecto pusimos una pequeña descripción de las especies que estábamos usando. No sé si esté bien o esté mal, o sea, no queremos introducirnos tanto a lo que es la taxonomía, sino como que una breve descripción de la especie que estamos utilizando. No sé si vaya a complementar o esté mal ponerlo. Revisé el documento, ustedes son 4 especies, la información que tienen ahí debe ser muy corta, ¿no? Si acaso, o sea, sí está bien, primero, pueden ponerlo, pero si acaso 3, 4 líneas o un párrafo de 3, 4 líneas hablando exclusivamente de la especie, se acabó, ¿verdad? No hay necesidad de invertir tanto espacio y tinta para hablar sobre la taxonomía, etcétera. No, nada más, quizás desde el punto de vista, sobre todo, ah, como esos son yemas, zonas áridas, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, pues más bien, más allá de describir la especie, es más interesante describir su nicho ecológico. Y ya tienen algo ahí, o sea, su nicho ecológico en términos de que, bueno, pues esta especie se distribuye en tales lugares, tiene estas altitudes, estos rangos, preferentemente se le encuentra en estos suelos, en estas condiciones de clima, de temperatura. Pues, eso resulta más importante para este tipo de trabajos que la taxonomía. ¿Ok? Entonces, adelante, Luz. Digo que sí, gracias. Ok, es para todos, ¿eh? Ahorita surgió la pregunta con el equipo de Luz, pero para todos es más relevante hablar del nicho ecológico de la especie que de la taxonomía. O sea, si ya lo clasificó Linneo, si lo clasificó Mir y Franco, bueno, pues ya, qué bueno, eso ya es historia, no es nuestro ámbito.
Eso dejémoslo para los taxónomos, los biólogos que se dedican a hacer taxonomía. Nosotros no, nosotros es más bien utilizar la especie para explicarnos procesos como la simbiosis de micorrizas con las raíces, de los hongos micorrízicos con las raíces, el explicarnos por qué los anillos son más gruesos, son más anchos por efecto de temperatura o precipitación, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso no es el enfoque per se de la especie, sino más bien la especie y el proceso que nos interesa, la función, proceso morfológico, fisiológico, interacción, etcétera, que la especie tiene con su entorno o con organismos como los micorrizas o con la temperatura, el fotoperiodo, la luz, los factores que están de alguna manera influyendo en el proceso fisiológico y en su expresión morfológica y obviamente pues en su paquete genético. Ahí la especie sí tiene que ver, pero desde el punto de vista genético, no taxonómico. Hablábamos en un ejemplo en clase que no es lo mismo hacer crecer sembroides que a Pinus gregi, porque sembroides pues es muy lento, se va a tardar mucho y no va a ser lo mismo a hacerlo, comparar los crecimientos de uno con el otro, porque son dos especies con hábitos de crecimiento totalmente diferentes. Entonces, el bagaje genético y su expresión genética a través de procesos morfológicos y fisiológicos, pues es lo que nos está interesando, ¿no? Más que si a qué reino pertenece y o quién, cómo se puede identificar y demás. Entonces, abusados con eso. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda en ese sentido? Para avanzar. Ok. Lo siguiente, si no hay preguntas, la siguiente sección se llama materiales y métodos. De acuerdo al tipo de estudio, pues hay unas cosas que sí aplican y otras cosas que no aplican. Es un listado, los incisos es un listado de requerimientos mínimos dependiendo del tipo de estudio. Si es un estudio, todos los estudios que hacemos en el ámbito forestal, pues requiere de una descripción del área de estudio. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es fundamental para un ecólogo forestal, pues saber, pues dónde está el estudio, dónde se encuentra el estudio. Entonces es fundamental esa parte, ¿no? Perdón, hay algunos estudios que no veo, si acaso el estudio que tiene que ver con los anillos es el que quizás tendría que tener más detalle de descripción del área de estudio, por ejemplo, coordenadas, hidrología, fisiografía, geología, etcétera, y hasta llegar a clima, vegetación y fauna. Ese es el estudio de campo. El detalle en estos casos se refiere sobre todo a estudios de campo en donde estás precisamente haciendo una trabajo directamente en una sierra en un punto específico. Ustedes, en el caso de zonas áridas, por ejemplo, que está hablando con 4 especies, pues sí necesitamos abusados ahí, ¿verdad? Necesitamos tener información de esas 4 especies, de dónde se encuentran y qué, ya en concreto, dónde están haciendo el punto de muestreo, ¿verdad? Para saber esto, ¿verdad? Por cierto, me acordé ahí, Pinus pinea no tiene distribución en México, no sé a qué Pinus piñoneros se refieran, pero Pinus pinea es una especie de origen mediterráneo, o al menos que uno de ustedes esté por allá cerca del Mediterráneo haciendo algunas mediciones, ¿verdad? Pero a lo mejor hay un error ahí en la especie, necesitan aclarar eso, ¿verdad? Ahorita me acordé. Entonces, si estás haciendo un estudio de un invernadero,
Más allá obviamente, de describir la vegetación y la fauna, pues ahí no entra esa parte de vegetación y fauna, ¿verdad? Pero sí entra la ubicación de coordenadas y más que todo el aspecto de hidrología, fisiografía, geología y edafología, pues más bien describamos el ambiente del invernadero o del sitio donde tienes tus plantas las cuales estás estudiando. Entonces, a eso nos referimos también, o sea, es la descripción del área de estudio o del punto del área de estudio. Si tienes tus plantas en la casa, pues bueno, hay que describir pues, dónde está la casa, qué altitud tiene, y qué condiciones es en donde estás teniendo este estudio. Si es en el patio trasero, si es en la parte de enfrente de la casa, si es adentro de una habitación en una casa, no sé. Eso habría que describirlo porque esa es la parte que resulta interesante porque pues es lo que está directamente, es el entorno que está rodeando directamente a la especie, ¿verdad? A los organismos, a los individuos de esa especie que estás trabajando. Entonces, a eso se refiere la descripción del área de estudio. No sé si tengan alguna duda al respecto. Sí, Luz. En cuanto a lo del Pinus pinea, no sé, nosotros lo tomamos como el pino piñonero y pues se encuentra en Zacatecas, pero pues no sé si sea otra especie la que sea como por ejemplo el nombre científico o que nos estemos confundiendo porque lo googleamos y creo que ese es el nombre científico. Pinus pinea en condiciones naturales no existe en México, lo vuelvo a decir. Este, si está en un área en condiciones naturales, no existe, es de origen mediterráneo. No sé si sea una plantación, eso puede ser otra cosa, ¿verdad? Y pinos piñoneros hay como 4 o 5 en México. Entonces, ¿cuál será de los que ustedes dicen que es pino piñonero? O sea, Pinus pinea sí es piñonero, pero no existe en México, está en la región del Mediterráneo, en España, sur de España, Francia, Italia, etcétera. Puede ser Pinus embroides, puede ser Pinus pinciana, puede ser Pinus maximartinesi, Pinus johannis. En Zacatecas hay todas estas. ¿Cuál será? No sé, ¿verdad? Necesitan verificar eso, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Ok. Entonces, si es un estudio de campo en una sierra, por ejemplo, el caso de los que están haciendo sobre dendrocronología y los anillos, pues sí necesitan toda esta información, ¿verdad? Especificar toda esta parte de aquí de coordenadas, hidrología, fisiografía, geología, dafología, clima, vegetación y fauna del Zoosuga y del otro que están trabajando, ¿verdad? Entonces, necesitan esa información para hacer y decir, estas son 2 áreas de estudio, esta es una, esta es la otra y estas son las características. Para ese estudio, sí. Si estás trabajando en un invernadero, si estás trabajando en una área, o en este caso de las 4 especies, pues van a tener que ser breves descripciones de dónde se encuentran estas 4 especies en relación con estas, ¿verdad? Características. Pero si estás en un invernadero, pues no vas a ocupar ni fauna ni vegetación, ¿verdad? Sí vas a ocupar dónde están las coordenadas. Y en todo caso, toda esta parte de hidrología, fisiografía y geología, edafología, pues eso no es necesario porque no estás hablando de un lugar abierto, sino estás hablando de unas características de un invernadero, de una casa. En todo caso, describir el ambiente de la casa o del patio trasero, o de la malla sombra, hasta donde sea posible, ¿verdad? Decir, bueno, pues aquí hay temperaturas internas de tales, oscilan tantas las temperaturas, hay radiación, como la radiación es radiación que no es directa al sol, porque está la malla sombra, porque está el techo, porque es el patio trasero, no sé. Eso necesitan ustedes describirlo y ponerlo en prosa, ¿verdad? Para que se tenga claridad. Vuelvo a decir, estos son los puntos, ¿verdad? No y necesitan estos puntos
redactarlos en prosa, no es un listado. Se necesita síntesis, leer y redactarlos en prosa. No es un listado nada más, tanto porcentaje de piedras, de roca sedimentaria, tanto porcentaje. No, hay que redactar esto y obviamente pues poner lo más importante. No vamos a entrar en tanto detalle, no es un estudio de hidrología, ni de fisiografía, ni de geología, ni de dafología, es lo más sobresaliente y lo más importante. Y obviamente, si estamos trabajando con cuestiones de dendrocronología, pues la parte de clima pues va a resultar muy importante, detallar cierta información climática, que permita recrear al lector estas partes, ¿no? Muy bien. Preguntas hasta ahí. No es un listado, es redacción en prosa. Ok. Preguntas, dudas. No, profe no. Ok. Las siguientes dos partes, la B y la C, no son obligatorias. ¿Por qué? Para todos, ¿no? Voy a hacer un experimento, entonces necesito esta sección. Y sí necesito redactarla, ¿verdad? Y de redactarla y ponerla en prosa, ¿sí? Diseño experimental. ¿Cuál es el diseño experimental? O sea, es un completamente al azar, es uno de bloques, parcelas divididas. No sé cómo llamarle, necesito documentar, necesito preguntarle al profe, a ver, oiga, tengo esto, ¿cómo lo llamo? Ah, bueno, esto se llama así, ¿verdad? Necesito definir los tratamientos, describir los tratamientos, en qué consisten los tratamientos, saber cuáles son las unidades experimentales, saber cuáles son los materiales objeto del tratamiento, si son plantas, semillas, animales, etcétera. No es lo mismo una unidad experimental que las plantas y semillas, los materiales de objeto que son del tratamiento. Entonces, si voy a hacer ese experimento, necesito describir el experimento en esos términos. Pero si no hago el experimento, entonces no ocupo, digo, si no hago el experimento, entonces ocuparé el diseño. Pero si hago el experimento, no ocupo el diseño de muestreo. O sea, es una o la otra, no son los dos. ¿Ok? Caso de los que están midiendo acículas, yemas, todos esto pues entran dentro de lo que es un diseño de muestreo. Ustedes ya llevaron muestreo o están llevando muestreo, creo. Entonces, ¿qué tipo de muestreo es? ¿Es tipo selectivo? ¿Es aleatorio? O sea, necesito describir básicamente de qué consiste este diseño de muestreo, ¿verdad? Entonces, necesito darle una identificación, necesito describir de qué se trata, cuál es el tamaño de muestra, las técnicas de muestreo, ¿verdad? De qué manera, si estoy trabajando con yemas y acículas, bueno, ¿dónde estoy midiendo las yemas? En la parte de arriba, en la parte del medio. ¿Por qué seleccioné esa parte de arriba? ¿Por qué seleccioné la parte del medio? Si no estoy levantando sitios, pues no tengo que escribir sitios, ¿verdad? No tengo que describir los sitios, sino tengo que escribir las técnicas y la manera en que estoy haciendo estas mediciones. En el caso de los de trabajo de dendrocronología, pues ellos sí están colectando virutas, ellos sí están midiendo árboles. Bueno, pues tendrán que decidir y decir qué técnicas de muestreo usaron, por qué seleccionaron esos árboles, qué características tenían esos árboles, por qué los seleccionaron para cuestiones dendrocronológicas, etcétera. Entonces necesitamos ser explícitos y específicos en nuestras metodologías, tanto en el diseño experimental como en el diseño de muestreo. Si uso uno o el otro, tengo que proveer todo el detalle necesario para tener esta información. ¿Ok? Perdón, ¿hay una pregunta ahí o dudas?
necesitan leer, hacer la lectura de sus materiales que ya les regresé, hacer un análisis en equipo y pensar cuál es la situación en que están. Y en ese sentido, saber cómo se está describiendo y diseñando la redacción. Nuevamente, no es un listado, es una redacción en prosa en donde se va delineando estos aspectos, ¿verdad? Okay. A ver, Guadalupe, tienes por ahí tu micrófono prendido. Mejor prende la cámara. Si quieres apagar tu micrófono. Ok. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o duda? Sí, Luz. En nuestro proyecto puso en resultados y discusión, es necesario hacer una síntesis de los resultados mediante cuadros y figuras que faciliten la descripción de los resultados y permitan hacer una discusión de sí mismos. En ese caso, como no nos podría dar como que una idea de cómo podríamos hacer como que las gráficas o algo así. Sí, claro. Si me das chance de terminar ahorita esta parte de materiales, ahorita llegamos ahí a resultados y discusión. Sí, cómo no. Ahorita lo vemos. ¿Preguntas de esta sección de materiales y métodos? ¿Dudas? Ok. La siguiente parte es, ya una vez que digo que es un diseño o que digo de experimental o que es un diseño de muestreo, pues cómo hago la colecta, ¿verdad? Y medición de las variables. Las defino, qué atributos, con qué instrumento, con qué equipo, con qué precisión. O sea, todas esas características se requieren poner ahí, escribir ahí. Las mediciones que se hacen son de los atributos, de la altura, del diámetro, de los anillos, de la longitud, ¿verdad? ¿Con qué se midió la longitud de las yemas? Hay que poner explícitamente con qué material, con qué instrumento, qué precisión se le dio, etcétera. Todos esos detalles son los que se requieren para que tenga validez este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, esa es una. Lo otro es el procesamiento de los datos. Ya que tienes todos estos datos, como decía ahorita esta Luz, bueno, ¿qué hacemos? Denos una orientación, claro. Primero, necesito capturarlos en un software y luego, pues, dar un procesamiento. ¿Para qué? Para hacer un análisis. Dependiendo de los datos, de las características de los datos y dependiendo de cuál fue su origen de recabar estos datos, si su origen es a partir de un diseño experimental, bueno, pues entonces puedo hacer un análisis de varianza para comparar, ¿verdad?, los tratamientos que yo expuse de las plantas y comparar estos tratamientos, ¿verdad? Entonces puedo hacer un análisis de varianza dependiendo de cómo está conformado el experimento. Si tengo suficiente información para hacer este análisis de varianza, pues lo puedo hacer. Si no, bueno, pues algunos análisis de correlación, ¿verdad? Estadística descriptiva, ustedes conocen la estadística descriptiva, que es la descripción de las variables de tendencia central o las variables de dispersión, medias, modas, medianas. Ya es aplicar lo que ustedes aprendieron en bioestadística, es aplicar ya aquí en datos reales hechos por ustedes, colectados y medidos por ustedes, para que hagan un planteamiento ahí de cómo va a ser el análisis. Si tienen duda, ya que tengan los datos, hacemos una sesión especial para decir, bueno, ¿cómo va a hacer estos análisis? Entonces, es cuestión de platicarlo y verlo. Con eso concluimos materiales y métodos, ¿verdad? Con la descripción del área de estudio, con la descripción, si corresponde mi trabajo a un diseño experimental, describir el diseño experimental. Si corresponde mi trabajo a un diseño de muestreo, pues muestreo. Y
Después, ahora sí, independientemente de si es diseño experimental o si es muestreo, entonces pues tengo que describir cómo colecté y medí las variables y cómo las procesé, ¿verdad? En qué software capturé, en qué tipo de análisis hice, usé el SAS, usé el R, usé el Minitab, pues no sé, el que sea el que ustedes manejen. Se hicieron gráficas en Excel, se hicieron gráficas en SigmaPlot, no sé. Todo eso se tiene que poner ahí en procesamiento de datos. Entonces, para que lo consideren. Es común que ustedes, y no es el caso no exclusivamente de este grupo, en otros grupos también lo hacen, lo han hecho, pero hay que hacer la observación y hacer la corrección, que las variables y los datos se miden y se recolectan o se colectan, pero las variables y los datos no se toman. O sea, no tomamos datos. Tomamos agua, tomamos leche y otros toman cerveza y otras cosas, pero las variables se miden, se colectan, se registran. Esos son los sinónimos que usamos para estas secciones o estas partes. O sea, no se toman. Y luego podemos usar estas palabras, esta sinonimia para expresar la parte de uh, en este sentido, ¿verdad? De la colecta de la medición. En otros grupos, en otras ocasiones, se repite tanta la palabra tomar, 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 que dice, bueno, pues terminas ya prácticamente en una borrachera, ¿verdad? Tanta tomadera. Entonces, bien, ahora sí, algo preguntaba, y ahí está, nada más que no han leído, Luz, ahí está este documento ya se los había mandado antes, hay que leerlo. En resultados y discusión, primero, hacemos una descripción de los resultados. Por eso, no se trata nada más de colectar los datos y ponerlos en una tabla, no, hay que hacer el análisis. ¿Qué análisis corresponde? Sobre todo aquellos que están midiendo yemas. Pues un análisis muy simple es hacer una gráfica donde en el eje de las X vaya el tiempo y en el eje de las Y pues va la elongación de las yemas, ¿verdad? En este caso, ustedes tienen 4 especies, pues precisamente pueden poner el promedio de las yemas por fecha, entonces ya tienen que hacer un promedio, ¿verdad? El promedio aritmético o la media aritmética, ¿verdad? De acuerdo al número de yemas que están midiendo para cada especie en esa fecha y generar un punto. Y así sucesivamente en cada fecha y entonces pues van a generar una curva, ¿verdad? De elongación de la yema para cada especie. Y entonces pues pueden primero poner la descripción de cuál es el comportamiento de esa yema por especie y luego pues una curva en donde integras a las 4 especies, ¿verdad? Entonces eso ya sería pues un análisis más que poner los cuadros y los datos originales, pues eso los pueden poner en el anexo, eso es para todos, toda la información que ustedes colecten, lo capturan en Excel, generan algunos cuadros, los ponen en los anexos del documento. Eso no es el resultado, esos son los datos que colectaron. El resultado es haber hecho alguna síntesis, un resumen de esos resultados, como lo estoy describiendo aquí, un promedio, algo así, y entonces poder proyectar en una gráfica, hacer una descripción de esa gráfica y luego hacer una discusión que se trata precisamente de comparar lo que yo encontré con la literatura que dice la literatura, ¿verdad? Eh, es, es algo que yo encontré, es algo diferente a lo que dice la literatura, qué factores ambientales se asocian a estos comportamientos de las yemas o de los anillos de crecimiento o de los raíces de las micorrizas, etcétera, ¿no? Entonces,
hago una síntesis de la información y utilizo qué es lo que debiera hacer, como son tan diferentes los estudios o los trabajos, pues no es obligatorio que todos hagan figuras, no estoy diciendo eso, ¿eh? No es obligatorio que todos hagan cuadros y nada más, no, es como luego dicen, de acuerdo al sapo, dicen, o la pedrada. Entonces, de acuerdo al tipo de estudio, de acuerdo al tipo de hipótesis, de acuerdo al tipo de objetivo, de acuerdo al tipo del tema, pues estaré usando un cuadro, una figura, dos cuadros, una figura, lo que sea necesario para describir qué fueron mis hallazgos, qué fue lo que encontré y facilitar la lectura y la comprensión para mí primero, ¿sí? Y luego, pues ya para el lector, cuando yo lo entienda, yo lo haya, de alguna manera asimilado, comprendido, lo voy a poder explicar. Pero si no lo he entendido, no lo he descrito, no lo comprendo, pues no lo voy a poder explicar. Entonces necesito jugar con cuadros, con figuras, elaborar los que sean necesarios y encontrar el adecuado para decir, mira, este se entiende mejor, se facilita, a este le doy al objetivo, con esto cumplo con el objetivo y me permite, si yo lo entiendo, si yo lo puedo explicar, lo describo y entonces en ese momento de describirlo, pues el lector lo va a entender, porque voy a utilizar un lenguaje sencillo, fácil, rápido, conciso, ¿verdad? Que me permita entenderlo yo y también entenderlo cualquier persona. Y una vez que logré con imágenes, con cuadros, con figuras, histogramas, líneas, lo que sea necesario para poder fácilmente explicar esto, pues entonces lo debato. A ver, ¿quién fue que encontró algo parecido a esto? ¿Quién fue el que encontró algo diferente? Con la revisión que ya estoy haciendo, que hemos hecho, son varios ustedes en un equipo, entonces ya les expliqué cómo hacer estas revisiones, ya tienen ustedes acceso a múltiples buscadores de información, de artículos, entonces pues ya tienen muchas herramientas con las cuales ustedes pueden solventar esto. ¿Qué tanta discusión es en función de mis resultados? ¿Qué tanta descripción? Pues es en función de mis resultados. No hay un límite ni en materiales y métodos, ni en esta sección, ni tampoco en la introducción que digas, tienen que tener 5 cuartillas por cada uno. No, es más, a veces resultados y discusión debiera ser la parte más amplia con la mayor cantidad de información que las otras dos secciones de introducción y materiales y métodos. Cuando tenemos y hacemos un trabajo, por ejemplo, de una tesis, casi siempre yo ando balanceando esto. A ver, ¿qué tanto escribimos de materiales y métodos? No, pues 6, 7 cuartillas. A ver, ¿es mucho o es poco? Y me pongo a revisar, bueno, aquí sobra esto, pero acá falta esto. Y luego después de haber revisado, si eran 6 y me quedé con 6, pero quedó mejor, pues esas son. Pero si después me quedo con 4, con 3, y si queda mejor, pues esas son, aunque tenía 6 o 7. O sea, no hay un estándar que tengas que cumplir para introducción en términos de cantidad de cuartillas, para introducción, para resultados y discusión y obviamente para materiales y métodos. Es flexible el número de cuartillas en función del espacio y la necesidad que tienes de argumentar y dar la información necesaria para que tu documento pues quede integrado en una sola unidad y que todo vaya de la mano y constituido como un solo elemento. Eso es lo que se busca en este tipo de proyectos o documentos. Ahí están ya. Esto es básicamente, no sé si con eso aclara tu duda, Luz. Sí, profe. Me puedo apoyar en imágenes y figuras que hacen otros autores de artículos, pues claro, o sea, si encuentras alguna figura, un cuadro y demás, oye, pues aquí
da una idea, bueno, pues yo hago lo mismo, no es problema, tú vas a generar tu propia figura, tu propio cuadro, pero te sirvió esa figura, ese cuadro para tener una idea de cómo hacer lo tuyo, pues bueno, usar lo mismo, pero va a ser con tus datos, ¿verdad? Con tus datos de colectaste, que mediste, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la intención de esto. ¿Preguntas o dudas? Bien, todavía está José Guadalupe ahí con el micrófono encendido. Bien, ¿qué es lo que llegamos a conclusiones? Pues las conclusiones deben de estar conectadas con qué? Con los objetivos. ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Se rechazaron o no se rechazaron las hipótesis? ¿Qué pasó con las yemas? ¿Fue la misma? ¿Fue diferente? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el crecimiento de las yemas? O sea, ¿qué contribución a qué concluyes? ¿Que estuvo mal el experimento? ¿Bueno el experimento? ¿Faltó más muestreo? ¿Faltaron plantas por repetición? ¿Qué fue lo que sucedió en conclusiones? Pero empezamos, pues si fuimos asertivos en darle a los objetivos, en darle a la hipótesis de qué se trata. ¿Ok? Y luego ya recomendaciones, literatura citada. Recomendaciones pueden ser en general del experimento, perdón, de la propia experiencia vivida en el experimento, y la literatura citada, nos referimos es a la literatura que citas en en el documento, ¿no? Ok, preguntas o dudas. Esto ya es en términos del esquema de la estructura y los contenidos que debieran, mínimos que debieran contener esta estructura. ¿Cuál es la estructura? Pues es esta, ¿verdad? Estos son el esqueleto, y aquí adentro está precisamente lo que le llamamos la carnita, las vísceras, los sistemas digestivos y circulatorios, y etcétera. Entonces, lo que le da forma a todo ya el documento con su estructura, su forma y su contenido, ¿no? Bien, preguntas o dudas al respecto. Otro aspecto que me parece importante que destacar, es ahora sí, la manera de redactar. Y sí tengo que hacer algunos comentarios al respecto. Ahorita les mando este documento también. Ya en algunos casos está señalado ahí. Y si quieren les mando también. Si ven el documento Word, me confirman, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, son algunos aspectos muy sencillos, pero ya les acabo de decir que la elaboración del documento es con base en la guía que se les entregó. Ahí está ya la explicación nuevamente. La redacción se hace en prosa y se hace en la tercera persona del singular, ¿sí? ¿Cuál es la tercera persona del singular? Alguien me puede decir este español básico, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera persona del singular? Ya se les olvidó el español básico. Coral, ¿cuál es la tercera persona del singular? No sé, profe. Maximiliano, ¿cuál es la tercera persona del singular?
Se la devoras, güey. Ok, la tercera persona del singular se refiere a eso, ello. O sea, hablamos la primera persona del singular, ¿quién es yo, ¿verdad? Luego la segunda es tú. Y la tercera del singular es eso o ello, ¿verdad? Cuando hablamos de la tercera persona del plural, pues es nosotros, ¿verdad? Eso, evitamos usar la tercera persona del plural. Utilizamos la tercera persona del singular. Eso es primero. Segundo, queda totalmente prohibido, ¿verdad? La forma de los verbos del gerundio. ¿Cuál es esa forma de los verbos del gerundio? Es la terminación ando y yendo, ¿ok? Trabajando, corriendo, dicen ahí, tomando datos, pues no, es recolectar datos o recolectado los datos, ¿verdad? Corriendo, ayudando, todas esas formas del verbo en gerundio se prohíben en estos documentos. Entonces, y eso es para todos los documentos técnicos científicos que ustedes hagan y en su trabajo, ya en la vida profesional, no se usa eso. Que lo usamos de manera coloquial, que lo usamos a la hora de redactar o escribir, a veces ahí en el WhatsApp o en correos, etc. Pues eso no es exactamente un documento técnico científico. Y a veces lo usamos también de manera verbal y coloquial. No, pues aquí en la parte de escritura técnica científica se evitan totalmente, se prohíben totalmente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque lo voy a estar observando, ¿sí? Dice ahí, por lo que es necesario redactar con una mejor conjugación del verbo que se trate y de acuerdo a la acción o la idea que se quiera plasmar en la oración. Entonces, eso es fundamental, ¿ok? Lo otro, cada párrafo inicia con una idea primaria o principal a la cual le siguen las ideas secundarias o de soporte. Esto es fundamental y creo que esto, a ver, contesten una pregunta. ¿No vieron esto en redacción? El curso de redacción que se tiene, creo que en segundo semestre. ¿No vieron eso? De la idea principal. A ver, Imanol, sí dime. Ah, que eso lo vimos en primer semestre. Pues ahí está en primer semestre. Entonces, no echen en saco roto todo el aprendizaje que ya tienen ahorita. O sea, apliquen el aprendizaje. Entonces, no es una cosa nueva. Esto ya es utilizar lo que tienen ustedes como información y conocimiento. No es estar inventando el hilo negro cada materia. No, no, no. Entonces, cada párrafo inicia con una idea primaria o principal a la cual le siguen las ideas secundarias o de soporte. Lo que ya se aprendió ahí en primer semestre es el momento de usarlo. Como decíamos hace rato, lo que ya se aprendió en bioestadística, pues es el momento de utilizarlo con datos reales, no con los datos que el profesor llevaba para hacer los ejemplos. No, ya es ahora sí con los datos que ustedes están generando. La siguiente parte es que se usan oraciones cortas con la idea de ser preciso, conciso, congruente y consistente en la redacción a fin de evitar la verbosidad o caer en mala sintaxis. ¿Cuál es la idea de la redacción? Pues que se entienda bien y que no deje dudas, ¿verdad?, de la interpretación a nadie de acuerdo con la redacción. Entonces son ideas cortas, es necesario ser precisos, es necesario ser concisos, congruentes y consistentes, ¿verdad? Y obviamente no hay necesidad, el lenguaje técnico científico en la prosa, en la redacción, es un lenguaje directo. No hay que estar dando tantas vueltas y explicaciones, es directo. Por eso son ideas cortas, son precisas, concisas, congruentes y consistentes. Y se evita, por consecuencia, la verbosidad. ¿Qué es la verbosidad?
Ricardo Ramírez, ¿qué es la verbosidad? No está Ricardo. El único Ricardo. Marco, ¿qué es la verbosidad en un documento? Ah, dice Ricardo, lo respondo por aquí. Pues luego responde Ricardo. En el chat está respondiendo Ricardo. A ver, Marco, ayúdale a Ricardo a ver qué es la verbosidad. Nadie. En términos coloquiales, la paja. Exacto. ¿Quién dijo eso? Yo, Gabriel. Ah, ok, sí. Exacto. O sea, cosas que le están dando vueltas y vueltas y es precisamente, se llama paja. Y vueltas a un tema y no dices nada. O sea, a eso también se le dice cantinflear. Cuando habla como tipo Cantinflas que dice una cosa y dice otra y cuando no se contradice se vuelve a decir que sí y que no, entonces y a final de cuentas no dijo nada. Y eso se llama verbosidad, excesivo uso de palabras o intenciones o frases que no tienen un sentido, no contribuyen al entender una redacción, una sección, ¿no? Y con eso, pues se evita precisamente la mala sintaxis. ¿A qué se refiere la sintaxis? Ya contestó Ricardo. Lo que puso Ricardo dice que el texto se refiere a la falta de claridad, precisión, concreción en la expresión de ideas, conceptos o significados. Ándale, Ricardo. Ahí fue lo que le arrojó ahí seguramente el chat GPT. Bien, ¿a qué se refiere sintaxis? Era como el orden, algo así, ¿no? Ajá, es el orden. ¿Y cuál sería el orden? ¿Cuál es el orden en la redacción, Coral? Mm, no sé. Pues, ¿cómo hablamos? A ver, coméntame qué hiciste ayer por la tarde, Coral. Pues me levanté, me metí a clases, comí. Ah, Entonces, hay una acción, es me levanté. ¿Quién es el sujeto? yo ¿Y cuál fue la acción? levantarme, Fue el verbo. Entonces, ese es el orden, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, ¿sí? O predicado. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en el orden en la redacción. Y por eso debe haber sintaxis o una buena sintaxis. Y es el orden, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Y en ese sentido se requiere que armemos nuestros documentos y nuestros párrafos con esta precisión, con este ser conciso, congruente y consistente y evitar la verbosidad, pero también darle sintaxis y es el orden, ¿verdad? El orden en que van las cosas, sujeto, verbo, complemento, ¿ok? O predicado también le dice. Entonces, a eso nos referimos. Otra que no escribí aquí, pero es, estoy escribiendo. Nombres científicos, de una vez, no se les olvide, toda vez que escriba yo nombres científicos, ¿verdad? Todo el tiempo van en itálicas.
o también conocidas como cursivas. O sea, no puedo dejar un solo nombre científico que no esté en itálicas o cursivas. Esa es una. Y la otra es, no puedo dejarlo, ¿verdad? Nombres científicos acompañados con su autor taxonómico, ¿sí? Por ejemplo, pinos embroides, ¿verdad? Va en itálica siempre el nombre, el género va con mayúsculas, la primera letra, luego minúsculas, y la especie va con minúsculas, y siempre a un lado va el autor taxonómico. En este caso es zucchini, pero se abrevia como zuc. ¿Ok? Ahora, en el título del documento, así se pone. Al inicio, fíjense, pongan atención en esto, ¿verdad? Esto, invariablemente, esto es en el título del documento, eso es invariablemente. Pero también se cita de esta forma la primera vez que se escribe en el documento. ¿Qué quiere decir? Que si en el primer párrafo yo cito la especie con la que estoy trabajando, cito nuevamente en el nombre con el autor taxonómico. Después de esa primera vez, ya no es necesario seguir escribiendo el nombre del autor taxonómico de esa especie, porque ya lo escribí al principio, la primera vez en la introducción, después no es necesario. Y así sucesivamente, cito una nueva especie, le pongo el autor taxonómico. Después ya no es necesario, ¿verdad? Para que no se llene también de tantos autores taxonómicos. ¿Sí me expliqué ahí? Este documento Word ahorita lo paso a PDF y se los mando también para que lo tengan ahí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Ok, esto ya es el detalle que entré ahí a esta parte. Otra cosa, cuando se habla de, estoy trabajando con una especie que se llama pinos embroides, por poner un ejemplo. Estoy trabajando con esa especie. Y esta especie, de esta especie tengo 5 árboles. Estos 5 árboles les puedo llamar, también se les puede llamar individuos de la especie, ¿verdad? O sea, hay un grupo que tiene una redacción ahí en uno de los equipos que está confundiendo que los 4 o 5 árboles que tiene también le está diciendo especie.
No, o sea, es una especie que se llama Pinus embroides, si estoy trabajando, pero tengo 4 o 5 árboles o 4 individuos de esa especie. Entonces, no le puedo llamar a esos individuos como si fueran 4 especies. No, son individuos de la misma especie o son árboles de la misma especie. Sí me explico. O sea, porque en la redacción están confundiendo y diciendo que son 4 especies cuando están haciendo referencia a 4 árboles o a 3 árboles o a 5 árboles o a 5 individuos de la misma especie. Entonces, no confundan, ¿verdad? Es la misma especie, solo que estás midiendo en 5 individuos de esa misma especie o 4 individuos de esa misma especie. Entonces, de repente en la redacción se confunde porque están hablando que es una sola especie con la que están trabajando, pero después dicen, no, es que son 4 especies, a ver cuál. Y entonces dicen, no, es que están haciendo referencia a los 4 individuos de esa misma especie. Entonces necesitan no confundir las cosas ahí. ¿Ok? Bien, preguntas o dudas hasta ahí. Listo. Entonces, vamos a dar 5 minutos de receso para que nos veamos en 5 minutos, para que se levanten, tomen café, se estiren, vayan al baño y voy a parar, poner aquí una pausa en la grabación. A 9:24, en 5 minutos más nos vemos por aquí. Dale, bye. A cerrar ya esta sesión del día de hoy, continuando con el material del curso. Ya se acabó el receso. Bien, sus cámaras encendidas, ya están todos de regreso aquí. Ok, muy bien. Sirvió para que se estiraran, circulara la sangre, se movieran un poco. Sé que el tirón es largo. Por cierto, ¿cómo les ha ido con los demás maestros? ¿Si han tenido clases igual así como en mi caso, de manera continua? ¿Siguen batallando con algún maestro? ¿Cómo les va con eso? ¿Se solucionó el tema de topografía? Esto es importante aclararlo ya porque pues ya se arregló, Imanol. Ok. Entonces, pues bueno, Bueno, en mi caso acá sí. ¿cómo se arregló tu caso, Imanol? Pues acá conmigo no hubo problemas. Creo era más con los de que estaban en otro grupo. Se te cortó un poco ahí que era con otro grupo, algo así dijiste. Ok, está fallando la señal. Muy bien, pues esperemos cualquier cosa o sea, el tema es que si no dice nada y no hablan a tiempo, porque esta situación ya se va a ir derecho así y entonces si no se aclaran cosas ahorita, después va a ser más complicado y a final del semestre ustedes van a estar reclamando cosas y que yo creí, yo pensé, no, es ahorita el momento de que se aclaren lo que tenga que aclararse y no estar batallando al final del semestre que si no me gustó la clase, que si el maestro no se presentó, etcétera, ¿no? Entonces, pues, porque por lo visto, por lo que ya pasó este lunes pasado, pues esto ya va de frente, ¿no? No va a ser factible que ustedes puedan estar por acá de regreso. Entonces, Profe, sí, ay, discúlpeme que le interrumpa, pero ¿sabe algo sobre la materia de restauración de ecosistemas? bueno, qué bueno que preguntas. En el chat de nosotros, los profesores, estuvo circulando que se va a dar por modular. Varios profesores ya están ahí preparando los materiales. No sé si creo que no les han avisado. No se pudo por lo mismo hacer el trámite de la convocatoria y demás,
para la contratación en este semestre del profesor nuevo, pero al parecer hay unos profesores que lo van a dar de manera modular. De hecho, nos preguntaron quién podía dar. Yo la verdad estoy cargado con ustedes, con otro curso de licenciatura y otro curso de posgrado, más aparte mis tesistas, entonces pues yo no me anoté, pero al parecer se va a dar de manera modular, pero ya que lo preguntaste, voy a hacer la pregunta más concreta de que cuándo se inicia, cómo se inicia y etcétera, ¿no? Más tarde, si tengo información, pues se las hago saber. Pero qué bueno que preguntaste eso, Luz. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Necesitan manifestarse y hablar y decir las cosas ahorita porque el tema que si Profe, regresamos o no regresamos, esto ya es prácticamente no es un regreso. Sí, alguien más tenía una pregunta. sí, yo, profe, nosotros no solucionamos nada con topografía y pues nos acaba de mandar mensaje diciendo que si ya habíamos entendido más y que si teníamos algunas dudas, pero no nos mandó nada. Y solo así nos mandó y solo un enlace de un video sobre la brújula nos mandó y ya. Esta es la maestra Josefina González Pico, ¿eh? Sí, y según le preguntamos cómo nos iba a evaluar y nomás nos dijo, les voy a marcar individual y base oral. Ya nos dijo el examen que así sería, pero no, y los apuntes que mandó, pues no son apuntes, es un problema que mandó que estaba resolviendo ella, no mandó apuntes. Ok, entonces no se ha resuelto eso de topografía. No, Ok, entonces, pues déjenme, me van a escuchar ahí, Genaro y Héctor, ¿verdad? Porque les voy a echar la viga, o sea, les voy a reclamar, ¿verdad? Porque yo les avisé hace prácticamente casi un mes que había problemas y no han resuelto nada. Entonces, pues, si están ahí, están para resolver, no para, es para decir cómo sí, no el cómo no, es para decir cómo sí. Y los exámenes, si son orales, debe haber 3 sinodales. No puede ser en un examen oral ella sola. Eso está en contra del reglamento y no existen los exámenes orales. Si ustedes leen el reglamento, no existen los exámenes orales. Entonces, pues eso se lo voy a comentar a Genaro y a Héctor y necesitan moverse ellos porque pues no es el caso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están en ese grupo donde está Eduardo Yo, Vázquez? profe, Nada más Eduardo y Yareni. 3, Eduardo, Yareni y José Manuel. Marco, son 4 entonces. 4 alumnos nada más, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp somos como 9. En el grupo, no te escucho, Marco, más fuerte. En el grupo de WhatsApp somos como 9. En el grupo de WhatsApp, ¿de cuál WhatsApp? ¿De este curso? De topografía, nada más que sí, no hice nada. La maestra no hizo nada. En el grupo de WhatsApp con esta maestra, ¿son 9 alumnos? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí. Ah, nada más son 9 alumnos. Y de esos 9 alumnos, 4 son de forestal. Es lo que estoy entendiendo. también está Sonia, profe, y Josefa. Entonces son 6 alumnos de forestal y 3 de otra carrera. sí, Y nada profe, más, ok, y nada más son 9. Pues yo pensé que el grupo era más grande. no, solo somos 9, profe. Ok, pues la mayoría son de forestal. Ok, bueno, pues eso da mayor relevancia al tema. Entonces, déjenme hacer la observación y el comentario porque después ustedes van a estar llorando final del semestre diciendo de que no los atendieron y no les dieron la instrucción, la de cómo debe ser, la enseñanza, etcétera, ¿no?
pero bueno, pues, si no, qué bueno que hablaron nuevamente. Se me ocurrió preguntar, pero bueno, déjenme, paso esto y ahora sí me van a escuchar los administradores porque se les advirtió desde hace casi un mes de esta situación y no han resuelto nada. Muy bien, vamos a avanzar con nuestro programa. Ya tienen ustedes ahí la retroalimentación, ya retroalimenté mucho sobre cómo elaborar el proyecto semestral. La siguiente versión está programada para el día, aquí lo tengo, para el día 1 de noviembre. Sí, para el día 1 de noviembre es la siguiente versión y la última será para precisamente la semana del 18 al 22 de noviembre, pero la siguiente versión es para el 1 de noviembre, ya prácticamente con muchos datos, con mucha información, con más avanzado. Entonces, para que lo tengan en cuenta y estén enfocados en ello, ¿no? Bien, si hay dudas o preguntas, necesito que en el horario que platicamos lo estemos aclarando. Por cierto, el equipo de Brian, Celina y Víctor no han dicho nada. Se les comentó que había que arreglar esa ponencia. No me han mandado la nueva versión y necesito que la tengamos a la brevedad posible para que se les pueda dar una calificación de ese examen atrasado. Entonces necesitamos amarrar eso. Sí, La adelante, estamos Gus. arreglando, profe, ya se la mandamos un rato más. Ok, entonces ya que la tengamos y la verifiquemos, ya les retroalimentaré para que se ponga una fecha y la puedan exponer, ¿no? Ok, no más avisos, no más pormenores. Vamos a avanzar con los materiales de clase. Y son estos. Entonces, nos habíamos quedado acá en una de las aplicaciones. Ya habíamos comentado de esta parte interna de los conos sobrepuestos en el interior de los árboles y su aplicación en la producción de los bosques. En este caso, el caso de tener índices o calidad de estación en función de los índices de sitio y poder clasificar los bosques en función de esta relación de la edad y la altura. Esto se hace ahora sí que, como dicen ahora en estos días, en el mundo mundial, todo mundo hacemos esto para poder clasificar los bosques y cuando ya clasifico los bosques con base en el crecimiento en altura o en este índice de sitio o en esta calidad de estación, es como puedo hacer la actividad silvícola. Y esta actividad silvícola pues va a ser mucho más intensa en estas calidades de sitio que en estas otras, ¿verdad? Porque son más bajas las productividades. No es casualidad que nosotros hagamos este tipo de trabajos. Ya hay mucho trabajo desde hace muchos años, décadas, de esta relación de edad-altura con diferentes especies en diferentes ecosistemas, en diferentes regiones del mundo. Y es una relación que es constante, que es, se encuentra y que es una manera no es la única, es una manera muy práctica de clasificar la productividad de los bosques y poder hacer trabajo silvícola y trabajo de producción de los bosques. No es como en el caso de los cultivos, en donde este manejo de esta productividad, pues de alguna manera la puedo estar manipulando con la fertilización, con el abono, con la adhesión de fertilizantes. En bosques naturales, la adición de fertilizantes no es la práctica común. En cambio, en plantaciones forestales comerciales, la adición o la incorporación de fertilizantes sí es lo común. Entonces, es un
contraste muy importante que comentarlo, aclararlo. Bosques naturales, usamos este esquema de clasificación de los bosques y en ese sentido, pues aplicamos actividades intensas en estas condiciones de bosque, que crece más rápido, es más productivo, que en estas otras, que no crece tan rápido, es menos productivo y obviamente no me conviene hacer actividades intensivas aquí, sino más bien extensivas. Por lo tanto, tengo que tomar conciencia de ello y saber en qué lugar estoy parado para hacer una prescripción de un tratamiento en un área determinada, dependiendo de la altura de los árboles. Entonces, en el cambio, en los cultivos básicos en la agricultura, pues puedo añadir fertilización y no clasifico. Puedo clasificar, sí, porque también en agricultura hay suelos más productivos y menos productivos, pero de alguna manera con la incorporación de fertilizantes y abonos es factible compensar ese problema de sitios o regiones con menos producción o menos productividad. Eso sí se hace en bosques para las plantaciones o comerciales o plantaciones comerciales, la aplicación de fertilización, porque, bueno, pues se paga también. Otro de las aplicaciones es del crecimiento de los en diámetro o el crecimiento secundario, como también le llamamos, y que volvemos a recordar que aquí está el cambium vascular. Esta es la corteza. Esta es una sección de un árbol donde estamos detectando una serie de cicatrices, ¿verdad?, de incendios forestales, y cada una de estas marcas son incendios, ¿verdad?, que quemó. Aquí el cambium vascular creció alrededor y encerró la cicatriz. Luego volvió a haber un incendio y volvió a quemar hasta acá. Luego el cambium vascular creció y volvió a encerrar, volvió a quemar, y así sucesivamente podemos encontrar cicatrices de incendios. Y como el árbol, como nada más se quema de una sección, de una parte, toda esta parte está viva y hace que el árbol pues siga vivo, porque aquí está el cambium vascular y el gilema y el floema, ¿verdad? Y entonces tenemos este material que protege y está cicatrizando en la medida en que se le va hiriendo con incendios o fuego. Y precisamente este periodo entre una cicatriz y la otra, si se dan cuenta, pues aquí adentro hay una serie de anillos, y entonces podemos determinar el tiempo en que un incendio y otro ocurren. Y de esa forma podemos reconstruir el régimen de incendios naturales en ese bosque o en esa región en particular. Hemos trabajado para la Sierra Madre Oriental, aquí en la Sierra de Arteaga, y tenemos la reconstrucción de estos incendios. También se tiene la reconstrucción para incendios en la Sierra Madre Occidental, y son diferentes condiciones y podemos detallar un poco más de esto, ¿verdad?, a través de técnicas dendrocronológicas, colectando este tipo de muestras. Esta es una muestra que es de un árbol vivo y se colecta nada más la sección donde está las cicatrices. El árbol no se derriba, nada más es una sección de cual se extrae una muestra. Se extrae con motosierra, ¿verdad? Eso sí, necesitamos una motosierra para extraer todas las cicatrices y poder cuantificar los años en que tarda un incendio seguido de otro. Con una sola muestra obviamente no es suficiente, necesitamos múltiples muestras de este tipo para ver si este incendio está presente en otras muestras, o este otro incendio fue nada más en este sitio donde yo colecté esta muestra, o está presente en múltiples árboles, y eso nos va a decir si ese incendio que estoy señalando aquí fue exclusivo nada más de ese punto de muestreo o de muchos otros sitios de muestreo. Bien,
Ya se nos está acabando el tiempo muy rápido. Entonces, eso nos permite hacer el fechado de las cicatrices y poder tener una idea del patrón del retorno de los incendios o de las frecuencias de los incendios. Bien, nos tenemos que ir, son 9:50, ya me pasé 5 minutos. Vamos a cerrar esto el próximo jueves, perdón. Entonces, que tengan excelente día. Ya no les quito más su tiempo y seguramente van a conectarse con otras clases. Yo puedo seguir aquí toda la mañana, pero también hay otras cosas que hacer. Nos vemos el próximo jueves. Bye, profe, gracias. Gracias, Hasta profe, luego. que tenga buen día. Unos, profe. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego.